Hola, es un placer, créanme, presentar este panel de formación del campo de la disciplina y además justamente en este Congreso de la Enseñanza del Folclore en las Escuelas. Claro y ampliamente perseguido objetivo de la Academia Nacional del Folclore. En esta presentación podría leer las 34 páginas de currículum de ambos expositores, lo que insumiría todo el tiempo de la charla, y me limitaré a dar apenas algunos números representativos de la profunda experiencia en el campo disciplinar que nos ocupa y subjetivamente citar alguna de sus trabajos. Son ambos a la vez investigadores y docentes en la región central de nuestro país, también en lo folclórico, Córdoba y Tucumán, y justamente sobre formación y sobre disciplina. Empezaremos claramente por orden alfabético con Diego Chain, investigador adjunto del CONICET desde el 1 de enero de 2011, profesor adjunto regular de Teoría y Análisis Literarios y Culturales de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro investigador del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y miembro investigador y del Consejo Consultivo de Inbelec CONICET. En números, ha dictado 12 cursos de posgrado, además de los de grado, docente de nivel terciario, con 6 direcciones de proyectos, 4 libros, 4 capítulos de libro y 18 artículos en revistas con referato. Con un par de premios literarios, de hecho fue director de letras de Tucumán desde marzo de 2016 a noviembre de 2017. Pero específicamente de interés, como dije, déjenme subjetivamente citar su trabajo de la invención literaria del folclore, Joaquín B. González y la otra modernidad, desde 2007, y sus múltiples colaboraciones con mi admirado Ricardo Kalimann, otro gran investigador y docente. A su porte, en verdad, lo espero con muchas ansias. Y ahora le toca, la D viene después de la CH, a nuestro segundo expositor, Claudio Fernando Díaz, me comprende las generales de la ley. Su libro sobre los 3 momentos del folclore me resultó de altísimo valor y así lo mencioné en mi propio trabajo que abarcaba desde el 44 al 75. Su expresión que puedo marcar, sus expertise, es el análisis del discurso, el manejo de la metodología, la teoría sociológica, los estudios en recepción en el campo de las músicas populares, especialmente en las argentinas, la sociología de la cultura, el análisis del discurso, desde hace más de 10 años, donde se enfocan sus investigaciones al respecto. Nuevamente, lo cuantitativo, para no aburrir, tiene 19 cargos de nivel universitario sucesivo, en grado y posgrado, la mayor parte en su Córdoba. Cargos en gestión institucional 6, ha formado o asistido a 51 veces a becarios o tesistas, tiene 50 y algo de actuaciones como jurados de tesis, concursos o evaluación de becarios, 23 publicaciones en revistas. Sin seguir apabullando con números, cualitativamente me resulta importante resaltar su trabajo de análisis del sentido, que llama, como dije, justamente sociodiscursivo, y las fisuras a ese sentido establecido que se producen en las músicas populares en tanto práctica productora justamente de sentido. De hecho, nosotros con Pablo Vila estamos tratando de aportar el aspecto además afectivo a esas prácticas. Con más de 50 años entonces de experiencia didáctica entre ambos, un profesor de literatura, un sociólogo de la música, esta es una mesa para disfrutar. Déjenmelo hacerlo y adelante entonces con los expositores.
Hola a todos y todas. Bueno, acá iniciando esta aventura de hacer una ponencia, una exposición a través del video. Eh, Les confieso que, digamos, he pasado por varias ideas antes de llegar a esta presentación que finalmente he decidido y lo que decidí finalmente presentarles dentro del límite de tiempo necesario que tenemos es concentrarme en los aspectos en los que creo que mi investigación puede aportar algunos elementos a el estado actual de nuestro conocimiento de la historia de los estudios del folclore en Argentina. A través de diferentes planes de investigación que he desarrollado en mi trayectoria, he perseguido los procesos de construcción de las identidades de los intelectuales de provincia, es decir, cómo se van conformando esas representaciones de una especificidad de ser intelectual de provincia. Eh, una cuestión que observaba que en la emergencia, desarrollo y consolidación del campo de la folclorología, que se da entre 1930 y 1960, cobra una gran centralidad esta idea, digamos, del intelectual de provincia. Bueno, entonces el primero de estos aportes que quiero, digamos, acá ofrecerles tiene que ver con lo que llamaríamos la prehistoria del folclore en la Argentina, es decir, esa historia de la noción de folclore antes de ser llamada folclore incluso, y claramente antes de la constitución del campo disciplinario de la folclorología, de la ciencia del folclore, que se empieza a desarrollar en la década del 30. Entonces voy a hablar primero de una posición intelectual y literaria que es fundamental en la emergencia y consolidación de un campo intelectual en nuestro país, y que sienta las bases de la noción de folclore. Va a establecer ciertas matrices a partir de la cual se va a pensar la noción de folclore. Bueno, esta posición intelectual y literaria de la que hablo es el nativismo. El nativismo, tal como yo lo he trabajado, es un proyecto de construcción de una cultura nacional que se articula y desarrolla aproximadamente entre 1880 y 1920 en la ciudad de Buenos Aires. Emerge en el plano cultural como una construcción orgánica de la política roquista, en confrontación con el centralismo porteño representado por Bartolomé Mitre. La alianza de oligarquías de provincia que sostiene a Roca y que le permiten federalizar la capital y repartir la renta del puerto, va a encontrar en el riojano Joaquín Víctor González un intelectual orgánico, en el sentido gramsciano. En confrontación con la perspectiva mitrista de la nación, que ubica a las provincias y a sus mixturas raciales, las ubica como la barbarie, como el atraso, que amenazan a la civilización y al progreso representados por la ciudad-puerto. Entonces, a diferencia de esta visión, perspectiva mitrista de la nación, González propone una representación en la que las provincias constituyen el sustrato espiritual de la argentinidad. Sus formas de cultura popular, el folclore, son justamente lo que se van a concebir como el sustrato espiritual de la nación. Y González propone este mapa de la nación, no solo, digamos, desplegado en el espacio, como va a ver en la idea de región y de provincia, sino también en el tiempo, ¿no? Con la idea de que hay un aporte hispánico y un aporte indígena a la nacionalidad. Bueno, me parece importante notar que esta representación de la nación, que introduce la noción de folclore como un eje crucial y duradero, no es de ningún modo uniforme ni estable. Es decir, hay varios nativismos. En términos sociológicos, los acelerados procesos de modernización que se están viviendo, la emergencia de las luchas obreras, de las luchas democráticas, ¿verdad?, que va a representar el irigoyenismo. Bueno, todos estos procesos imprimieron profundas torsiones en las representaciones nativistas de la nación entre 1880 y 1920.
Un aspecto más bien desconocido acerca del primer nativismo, este que es anterior al centenario, es el hecho de que no predica una representación homogénea y centralizada de la nación. González, al contrario, propone un mapa de regiones que a la vez son regiones naturales e históricas. Un poco en la línea, ¿no? Ya que venía de Humboldt, él habla de la pampa, el Ande y la selva. Incluso en la segunda camada nativista, la de los intelectuales que empiezan a escribir desde 1895, que son los que se profesionalizan y se vinculan con un mercado, ya en ellos emerge el primer discurso nativista de una identidad provincial que yo he podido encontrar, que es la conformación del nativismo entrerriano, ¿no? Escrito como todo el nativismo este del que estoy hablando acá en la capital federal. Por eso que ellos llaman la colonia de entrerrianos en la capital. Todo un tema aparte muy interesante para hablar. Eh, Ahora, entonces viendo esta variedad constitutiva del nativismo, las tradiciones y genealogías también van a ser disputadas por distintos sectores dentro del nativismo, también van a ser polémicas. Entre los primeros nativistas, González, Rafael Obligado, y los de la segunda camada, estos que están en vía de profesionalización, como Leguizamón, Fray Mocho, Roberto Pairó, debaten el tema de cuál es la piedra basal del nativismo, cuál es el legado, digamos, al que responde el nativismo. Entonces construyen la tradición, en el caso de esa primera camada de González y Obligado, poniendo a la cautiva de Esteban Echeverría como el antecedente de la posición nativista. En cambio, Leguizamón, Fray Mocho y Pairó van a ir hacia otro lugar, que es el que después se consolida en la tercera camada, ¿no? La del centenario, que es proponer la poesía gauchesca como la tradición, como la genealogía a partir de la cual el nativismo se construye. Mucho del presente, digamos, de lo que ellos, no de ese pasado que están rescatando, sino lo que están viviendo en el presente, entra en juego en ese debate entre la primera y la segunda camada. Porque es el momento en que los que ahora, digamos, en los que esta segunda camada están escribiendo para un mercado, conformado por ejemplo por la prensa moderna, por el teatro, y que buscan cautivar a un público urbano, sobre todo, digamos, rioplatense, identificado con el moreirismo, es decir, con la cultura criollista, popular masiva, que emerge en el Río de la Plata. Es en esa frontera entre lo popular y lo masivo con la que el nativismo va a negociar. Es en ella, digamos, también en la que encuentra sus insumos, los materiales con los que construye el nativismo, pero también sus más profundos blancos de exclusión y de abyección, ¿no? Bueno, aunque sin ninguna duda estamos frente a un complejo proceso histórico de construcción del Estado moderno, ¿verdad? A partir del dispositivo criollista, sería erróneo atribuir al Estado su creación. Es decir, el criollismo popular moreirista que emerge en esas nuevas zonas, en esas nuevas formas de la sociabilidad de lo urbano, que va constituyendo a las masas como un nuevo sujeto cultural, como un nuevo sujeto político, tiene un desarrollo que es anterior y relativamente autónomo a esa intervención del Estado, con el que los intelectuales nativistas van a negociar. A diferencia del folletín de Eduardo Gutiérrez, en el Circo Criollo de los Podestá, el nudo clave, articulador, ¿verdad?, en la constitución del criollismo como una cultura popular urbana rioplatense, más que el Juan Moreira, en realidad es el cocoliche. El cocoliche no existe en el folletín, ¿verdad? Aparece en el circo criollo. Digamos, en cierto sentido podemos decir que el cocoliche en el circo criollo es anterior al Juan Moreira. El cocoliche es Pepe Podestá presentándose, ¿verdad?, en sus memorias como el único actor en la Argentina que podía realmente representar bien al gaucho, ¿no? El cocoliche era una cultura folclórica emergente en esas segundas generaciones de inmigrantes italianos, ¿no? Que en ese sentido es anterior y es también en cierto sentido independiente del folletín de Gutiérrez, pero que acá se articulan.
Yo creo que ese es un aspecto del criollismo popular masivo, popular masivo, ¿verdad? Justamente porque estamos hablando de esa frontera rioplatense, porque no solo se da en la capital, digamos, argentina, sino muy fuertemente en Montevideo, que fue muy resistido por los letrados nativistas. O sea, ese aspecto que remite al cocoliche. Eso es, digamos, ese es justamente un blanco, ¿verdad?, que se considera como abyecto desde el nativismo, en ese proceso de negociación con el criollismo popular. Pero también es al mismo tiempo la fisura, por ejemplo, por la cual los gauchos judíos de Alberto Gerchunov, ¿verdad?, de 1910, logra incluirse en esa serie nativista, en esa serie de los libros de la región. Porque los gauchos judíos, digamos, es el cocoliche en el sentido en el que se está pensando acá la cuestión de la inmigración, ya no en la clave del clown, ¿verdad?, sino en una clave nostálgica y seria. Eh, Creo que es un error muy común, en general, de los estudios de la crítica, definir el nativismo a partir de las formas que este va a adoptar desde el centenario. Y entonces ignorar, digamos, la riqueza y variedad anterior. Eh, las fuerzas del campo ya hacia el centenario han cambiado estructuralmente. El campo político han cambiado estructuralmente. Este sector político del roquismo ya no va a volver a ganar nunca más elecciones desde la ley Sáenz Peña, ¿sí? Acá aparece el irigoyenismo, que cambia completamente el campo político, y entonces la oligarquía, que antes estaba enfrentada, se abroquela. Eh, sí, el nativismo entonces del centenario es homogeneizador y es centralizante. La Pampa y el gaucho de la Pampa van a ser los que asumen la representación de toda la nación. Ya no esta idea de la pluralidad de regiones que había esbozado primero González y que había profundizado Leguizamón. Al mismo tiempo, entonces, el discurso nativista, al mismo tiempo que se vuelve, digamos, unificador, centralista, también se vuelve xenófobo y antidemocrático. ¿Sí? De un discurso que era elogioso de la democracia pasa a ser un discurso que la abomina. En este punto me gustaría citar un trabajo de Renato Ortiz, este antropólogo brasileño, acerca de la historia de los estudios de la cultura popular y el folclore, que me van a permitir plantear, digamos, algunos puntos que me parecen interesantes. El autor Ortiz traslada el concepto de artes medianas que había formulado Pierre Bourdieu para hablar del folclore como lo que denomina una ciencia mediana. Esto es una ciencia que, al igual, por ejemplo, que la antropología y la sociología, se inician en el siglo XIX, pero que a diferencia de ellas no alcanza sus formas de institucionalización universitaria. Y señala Ortiz, comparando varios países, ¿no?, en los que se inician los estudios del folclore. Dice, la posición periférica de los estudios sobre la cultura popular es reforzada también cuando se tiene en mente que incluso en los países centrales, Francia e Inglaterra, el folclore se desarrolla como una ciencia mediana a la sombra de las ciencias legítimas. El análisis que hicimos del público folclorista muestra que la nueva disciplina se dirige a los letrados del interior, lo que indica que el estudio de las tradiciones populares florece sobre todo distante, entre comillas, de los grandes centros urbanos. Sería el caso de que nosotros nos preguntáramos si para estos intelectuales el estudio del folclore no sería una forma de afirmación en relación a la producción cultural dominante de la cual son excluidos. Esta cuestión, ¿no?, que cruza, por supuesto, lo que es intrínseco a esa definición del folclore, que es la ruralidad versus, digamos, la gran ciudad, cómo se cruza en estos países, ¿verdad?, en relación a estos centros y periferias. Yo creo que esta lectura del folclore como una construcción moderna con un anclaje siempre en el margen, ¿verdad?, de un centro, que ya viene siendo pensada por varios autores, ¿verdad?, como por ejemplo Ana María Dupey, ¿verdad?, acá en la Argentina. Esta construcción por ejemplo, la construcción de estas naciones al margen de lo que se considera el centro de la civilización o de lo que está al margen de la propia nación,
nos permite echar luz no solo sobre, digamos, esta formación nativista de los escritores provincianos en la capital, de la que venimos hablando, sino también específicamente de los procesos de constitución y desarrollo del campo de la ciencia del folclore en Argentina a partir de la década del 30. Entonces, entre el 30 y el 60, lo que he podido observar es que hay, digamos, el insistente esfuerzo de los folclorólogos por trazar fronteras claras, esforzado porque no son claras, por trazar fronteras claras en relación con otros productores culturales que disputan también la noción de folclore a estos científicos, constituye un indicio de que ese, digamos, de ese carácter institucional precario, ¿no?, del que veníamos hablando. No solo buscan trazar fronteras con los anticuarios, con los amantes de las tradiciones, los cultores, sino también con los nuevos actores que desde la industria cultural, desde la radio, el disco, el cine, ¿verdad?, disputan la noción de folclore. Y esta nueva frontera es especialmente conflictiva, ya que la cultura de masa justamente va a representar el opuesto absoluto, ¿verdad?, desde esta concepción del folclore en estos años. Bueno, en este proceso entonces son dos grandes formaciones las que nuclean la mayor parte de los folclorólogos y las folclorólogas reconocidas a nivel nacional en el campo de la folclorología. Una de ellas, una de estas grandes formaciones, tiene su centro en la UBA. Ricardo Rojas es su promotor y articula folclorólogos como Ismael Moya y, bueno, Augusto Raúl Cortázar, composiciones de una forma más indirecta, como también las de Bernardo Canal Feijó. Y la segunda de estas grandes formaciones tiene su centro en la Universidad Nacional de Tucumán. El que fue gobernador de Tucumán y es historiador, Ernesto Padilla, junto al también político y filósofo Alberto Rullés, son los que la promueven. Y a ella pertenecen Gómez Carrillo, Alfonso Carrizo, Orestes Di Lulo, Bruno Jacobella, Rafael Gijena Sánchez, etc., ¿no? También estuvieron vinculados en su momento Isabel Aretz y Carlos Vega. Bueno, hay claras diferencias ideológicas y también teórico-metodológicas separan estas formaciones. La tucumana sigue el método histórico-geográfico y lee el folclore argentino en clave de un nacionalismo hispanista y católico. La de la capital, en cambio, transita en lo disciplinario desde el evolucionismo inglés, ¿verdad?, desde esas ideas de Taylor, hacia el funcionalismo, ¿verdad?, inspirado en Malinowski, y lee al folclore argentino en clave de un nacionalismo americanista y laico. Pero más allá de las diferencias teóricas, hay una misma matriz, ¿verdad?, metodológica, básica, que organiza el conocimiento del folclore, que es la separación entre labor de campo y labor de gabinete. Consideramos, digamos, que todos estos métodos, sobre todo son métodos comparativos, ¿verdad?, desde las diferentes líneas teóricas. Entonces siempre separan de esta manera el trabajo folclorológico en términos de labor de campo y labor de gabinete, que por supuesto promueve una clara descontextualización del folclore, ¿verdad?, en relación con los contextos locales y específicos. Pero además esta partición del trabajo de la ciencia del folclore promueve dos formas de capital simbólico muy diferentes en el interior del campo, ¿no? El capital simbólico vinculado con la labor de campo abarca aspectos de la actividad folclorológica, como por ejemplo la cantidad de material, la monumentalidad de los materiales recogidos. Eso es un valor en la labor de campo, que capitaliza, ¿verdad?, un folclorólogo. La pericia para discriminar lo auténtico, ¿sí?, entre comillas. El descubrimiento. Y por supuesto siempre esta idea del sacrificio y la abnegación necesarias para el trabajo de campo. Los folclorólogos justamente del núcleo tucumano van a reivindicar el valor de la labor de campo por sobre la de gabinete y reclaman la falta de reconocimiento hacia quienes
sobre todo realizan labor de campo. El capital simbólico vinculado con la labor de gabinete, en cambio, comprende aspectos como la erudición, importante para el trabajo comparativo, la actualización teórica, la originalidad interpretativa, la formulación de hipótesis originales, novedosas y de nuevos conceptos teóricos. Entonces, la distribución y la defensa de cada una de estas formas de capital simbólico remiten en la estructura de posiciones del campo a los núcleos de estudiosos residentes en la capital y los folclorólogos de provincia, ¿verdad? Respectivamente. Finalmente, un breve recorrido por la trayectoria de Alfonso Carrizo nos va a permitir ilustrar y echar luz también sobre las estructuras del campo de la ciencia del folclore que estoy intentando hacer. Cuando Carrizo inicia el cancionero tradicional de Catamarca en los años 20, bajo la dirección del padre Larruy, un sacerdote, historiador, no concibe su trabajo como una obra de folclorología, sino como un desarrollo auxiliar de la historiografía. Retrospectivamente es que así, digamos, llega a ser reconocida. Carrizo, durante la emergencia del campo de la folclorología en los 30, va a adquirir un capital simbólico muy relacionado con la labor de campo. En una carta que le dirige a Alberto Ruyés, ¿verdad?, uno de sus mecenas, a Ernesto Padilla, el otro, dice: me dicen que en los círculos universitarios, está hablando de la UBA, ha circulado que Carrizo es un coleccionista solamente. Eso es falso. Carrizo no tiene par en el país en lo que respecta a la capacidad de estudiar el material reunido. Nadie como él puede ubicarlo en las letras españolas e hispanoamericanas. Entonces, ¿cuál es este capital simbólico de Carrizo? Él es ampliamente reconocido por su monumental labor de campo y es cuestionado por la idea de lo tendencioso ideológicamente de su labor de gabinete o interpretación. Ahora, ¿qué dice Carrizo, por ejemplo, sobre el refranero, ¿verdad?, que publica Ismael Moya? Dice: los maestros con rara, porque está hablando, digamos, de cuál es la fuente que toma Ismael Moya, que es la encuesta del 21, ¿verdad?, de Ramos. Los maestros, con raras excepciones, ignorantes de la técnica de la búsqueda folclórica, no obstante las advertencias contenidas en el folleto, recogieron cuanto les dictaron, y tal como le pasó al doctor Roberto Lechmann Nietzsche, les sucedió a ellos. Al lado de piezas verdaderamente tradicionales, copiaron otras literarias, vulgares o meramente popularizadas, cuando no escritas en nuestros días de autores conocidos que nunca pudieron llegar a ser prohijadas por el pueblo. Lástima grande que estudio tan erudito esté basado en material espurio. Los señores maestros, no especializados por supuesto en pesquisas folclóricas, tomaron refranes de todas las fuentes imaginables, y hubo no pocos de ellos que se valieron de compilaciones españolas para abultar sus remesas. Si el doctor Moya hubiera recogido personalmente los refranes de boca del pueblo, labor de campo, como hizo Segovia, el suyo sería el mejor estudio sobre paremiología argentina. Ahora, también las cosas cambian cuando Carrizo reside en Buenos Aires. Es decir, empiezan a aparecer nuevas tensiones. Carrizo también responde a las imágenes negativas y críticas que hay acerca de su obra, ¿no? Y esto lo impulsa a acciones destinadas a redireccionar su trayectoria y a redefinir sus posicionamientos en el campo. Y eso entra en conflicto con esas figuras de su mecenazgo, ¿no?, que son Padilla y Ruyés. Sobre todo cuando, a partir, digamos, del gobierno peronista, él tiene posibilidades de trabajar en la capital federal. Carrizo en este momento tiene la opción de volver a Tucumán para hacerse cargo de la sección de folclore del Instituto de Historia y Folclore y Lingüística de la Universidad Nacional de Tucumán, o permanecer en Buenos Aires confiando en la promesa de la dirección del futuro Instituto de la Tradición. En estas circunstancias, Ernesto Padilla le escribe una carta a Ruyés en la que dice: desconfío de que Carrizo se entregue a esta tarea prolija de lugar en lugar. Yo no le reprocho que se acostumbre al buen ambiente.
Lo que me aflige es que deje la obra incompleta, y temo que el trabajo característico propio de su afán, en que es maestro irreemplazable, se perturbe con el afán de historiador docto, labor de gabinete, ¿no?, que quiere sorprender con hallazgos filológicos o históricos. No veo bien por qué ha de agotar la erudición sobre problemas de etnología que están a distancia planetaria de su tema. Yo creo que no es favorable para su obra su permanencia en la capital. Aquí ya se ha hecho un estado de cosas en que la comodidad hace olvidar las dificultades de la empresa, cuya realización completa será su timbre de gloria muy legítima. Carrizo me dice que va a comenzar el discurso preliminar, labor de gabinete, y no hace sino ponderar las dificultades. Lo cierto es que trabaja, pero trabaja no como investiga en los montes, labor de campo, sino como hombre de oficina, con la impresión de tener ayudantes, tomar té y charlar mucho. Acá lo que está en cuestión es el proceso de selección también del material folclórico, ¿no? El proyecto cultural que impulsaban Padilla y Ruyés, dirigido a la consecución de propósitos ideológicos y políticos, supone ciertos criterios estéticos y morales de selección del material, ¿verdad?, de los cancioneros que ha publicado Carrizo. Los cantares populares que efectivamente publica, ¿verdad?, se ajustan a esos criterios. Ahora, en el año 53, hacia el final ya de su trayectoria, en su libro Historia del folclore argentino, Carrizo dice: el auténtico folclorólogo, a diferencia del aficionado, recoge la pieza sin cuidarse de su belleza o excluirla por obscena y fea. En 1926 el autor de esta reseña dio a la estampa Antiguos Cantos Populares Argentinos, cancionero de Catamarca. Los cantares que integran este libro fueron recogidos directamente de boca del pueblo, desde 1914. Precisamente porque fueron tomados de boca del pueblo es que los cantares insertos presentan las más variadas combinaciones métricas y estróficas, y toma la gama de sentimientos que el pueblo expresa en sus cantares. Seguramente no figuran, como es de suponer, los cantares picarescos y los obscenos, pero fueron igualmente recogidos con interés y forman el cancionero tabernario, que está en preparación. Los cantares tradicionales deben ser recogidos así, con igual interés, ya se trate de canciones de vuelo lírico, de oraciones piadosas, cantos infantiles o coplillas obscenas. Todas son piezas documentales que indistintamente servirán para la historia, la literatura, la lingüística. Un cancionero debe reflejar fielmente el ambiente espiritual de un pueblo en el momento en que fueron recogidas las piezas, lo que es una planta para el naturalista, un cacharro para un arqueólogo o un fósil para un paleontólogo, es el cantar tradicional para el investigador folclórico. Una pieza documental y nada más. Bueno, Carrizo muere en el 57 sin publicar el prometido cancionero tabernario. Algunos creen que habría coleccionado sigilosamente estas piezas folclóricas, picarescas y obscenas, estos cantares que habrían contrariado los propósitos morales, ideológicos y políticos de quienes gestionaron la financiación y guiaron el desarrollo de su obra más reconocida. Otros entienden que nunca fue así, que habría fabulado esta referencia como una treta defensiva ante los ataques respecto del carácter prejuicioso y tendencioso de sus recopilaciones. El esperado cancionero tabernario es, desde entonces y hasta nuestros días, parte de la leyenda que rodea a la figura de Juan Alfonso Carrizo. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecer a la Academia Nacional de Folclore y a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por la organización del congreso tan importante, y especialmente a la doctora Ana María Dupey, que tuvo la gentileza de invitarme a participar. Celebro particularmente que, una vez aprobada la ley que establece la enseñanza del folclore como un derecho, una ley que lo considera como un bien cultural nacional en el campo de los derechos ciudadanos y como un bien público garantizado por el Estado,
celebro, que se haya organizado esta convocatoria amplia para discutir y generar alguna agenda común en relación a lo que debería enseñarse en materia de folclore. La discusión sobre el folclore como bien cultural y sobre todo la discusión acerca de lo que debería enseñarse bajo ese rótulo empieza, según mi criterio, por la dificultad de la polisemia del vocablo. No voy a detenerme aquí en ese asunto, pero recordemos que la palabra folclore se usa por lo general en mayúscula para designar una disciplina académica. Y también se usa, habitualmente en minúsculas, para referirse a los hechos o fenómenos folclóricos que son objeto de estudio de esa disciplina. Ahora bien, también se usa el mismo término folclore para referirse a la circulación en la cultura de masas de una serie de productos simbólicos, principalmente canciones y danzas, que tanto sus productores como sus consumidores llaman también folclore. Bueno, este último sentido refiere entonces al folclore como parte del mercado de los bienes simbólicos, para decirlo en términos del sociólogo Pierre Bourdieu, o para decirlo en los términos de Juan Pablo González, el musicólogo chileno, el folclore forma parte del campo de la música popular. De manera que cuando hablamos del campo del folclore, podemos referirnos tanto al campo del folclore como disciplina, como al campo del folclore en tanto música popular. Bueno, en el resto de mi presentación, con el objeto de distinguirlos, llamaré folclorología a la disciplina y folclore a la música popular. Bien, en mi trayectoria como investigador, mi interés siempre estuvo puesto en el folclore en tanto música popular, de manera que siempre trabajé por fuera de los límites de la folclorología y apoyándome más bien en otras dos tradiciones disciplinares: la sociología de la cultura por una parte y el estudio de los discursos por la otra. Sin embargo, a la hora de construir analíticamente el proceso de conformación del campo del folclore en la música popular, era evidente la fuerte articulación de ese campo con la folclorología, en la medida que esa disciplina, tal como se fue conformando entre fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, formó parte sustantiva de las condiciones sociales de producción que dieron lugar a lo que he llamado el paradigma clásico del folclore argentino, el paradigma discursivo clásico, es decir, las formas discursivas predominantes en esa etapa formativa. Bueno, teniendo en cuenta esta relación, en esta presentación quisiera abordar tres asuntos profundamente articulados entre sí. En primer lugar, la relación de la folclorología de principios del siglo XX con el nacionalismo y la forma como esa relación condicionó el desarrollo del folclore musical. En segundo lugar, me gustaría abordar la relación del folclore con las narraciones identitarias y la capacidad de interpelación de las masas que ha mantenido el folclore hasta la actualidad. Y en tercer lugar, quisiera también trabajar sobre las nuevas articulaciones identitarias que se están generando alrededor del folclore y los desafíos que presenta estas nuevas articulaciones identitarias para la enseñanza del folclore. Bien, en relación al primer asunto, en la actualidad toda la literatura académica sobre folclore coincide con lo que señaló Néstor García Canclini allá por 2001 en su conocido libro Culturas híbridas. La bibliografía coincide con esa mirada de García Canclini. ¿Cuál sería el eje? En los distintos países de América Latina, al igual que en otras latitudes, el impulso del folclore estuvo vinculado a distintos proyectos nacionalistas que intentaban homogeneizar y modernizar estados nacionales
todavía muy poco afianzados. García Canclini miraba principalmente el caso mexicano, pero procesos similares han ocurrido en otros países. Por ejemplo, un proceso de este tipo en la Argentina ha sido estudiado, entre otros, por Oscar Chamosa, Ricardo Kalimann, Ana María Dupey. Para el caso de Bolivia contamos con el sólido trabajo de Mauricio Sánchez Pazzi, por ejemplo. El caso de Brasil ha sido estudiado, entre otros investigadores, por Andrea Meneses, Tania da Costa García. El musicólogo peruano Julio Mendívil, incluso, hace un abordaje más general del fenómeno, refiriéndolo a países de diferentes continentes. En el caso de América Latina, esos diferentes proyectos buscaban generar y consolidar identidades de carácter nacional entre principios y mediados del siglo XX. Y esto no es casual, porque se trataba de países de formación reciente, muy poco consolidados institucionalmente, muy poco cohesionados, y en muchos casos marcados por las tremendas divisiones de guerras recientes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Argentina. En la época en que comienza a desarrollarse la folclorología y el interés por los fenómenos folk, el país venía de 70 años de guerra. Piensen, la guerra de la independencia primero, después las largas décadas de guerras civiles, la guerra contra el Brasil, la guerra contra el Paraguay y finalmente la guerra contra el indio. Los intelectuales nacionalistas encontraron en la folclorología, que empezaba a desarrollarse en esa época, fines del siglo XIX, un marco conceptual para construir una idea de nación. Y la necesidad de construir una idea de nación en ese momento no era un asunto menor. Si a todos los conflictos antes mencionados le agregamos la deriva que tuvo en los hechos la llegada masiva de inmigrantes europeos en el cambio del siglo, se puede notar la importancia que tenía la construcción de una idea de nación. ¿Qué había pasado con los inmigrantes? El proyecto sarmientino, que pensaba en una multiplicidad de colonias rurales habitadas por inmigrantes europeos modernos y prósperos, se había trastocado, dando lugar a una metrópolis inundada de inmigrantes pobres que se hacinaban en conventillos y empezaban a organizarse para reclamar sus derechos alrededor de ideas socialistas, anarquistas, empezaban a dar lugar a sindicatos, etc., ¿no? Es decir, se habían transformado, según las palabras de Leopoldo Lugones en el prólogo del Payador, se habían transformado en esa plebe ultramarina que, a semejanza de los mendigos ingratos, nos armaba escándalo en el zaguán. Fíjense qué fuertes las palabras de Lugones, ¿no? No es de extrañar entonces que los intelectuales nacionalistas fueran en búsqueda de la esencia nacional a partir de la recopilación de esos materiales que la reciente folclorología veía como un patrimonio a rescatar y a preservar, ¿no? Buscar ahí, en esos materiales rurales, antiguos, tradicionales, etc., una idea de una esencia de lo nacional que generara alguna forma de cohesión. Ahora bien, así como los intelectuales nacionalistas encontraron en la folclorología un marco conceptual, los folclorólogos encontraban en el nacionalismo una fuente enorme de legitimidad, y sus tareas de recopilación, clasificación y estudio ganaron así un carácter no solo urgente, sino trascendental. Y eso llevaría a estudiosos como Carlos Vega y a recopiladores como Juan Alfonso Carrizo y Andrés Chazarreta, un poco antes, a pensar sus tareas como una empresa patriótica. Una empresa patriótica, es decir, recopilar, clasificar, analizar estos materiales tenía que ver con la nación, tenía que ver con la patria, tenía que ver con la necesidad de generar esa cohesión. Y algo más, ese espíritu patriótico no solo alcanzaba las tareas de recopilación, sino también los desarrollos iniciales de los artistas folclóricos, que estuvieron fuertemente marcados por esas ideas nacionalistas de búsqueda y a la vez defensa
de una identidad nacional que se percibía como amenazada. Esa también es una marca típica del folclore, ¿no? Pensar que lo nuestro, lo identitario, siempre está de algún modo amenazado. Y Andrés Chazarreta, que mencioné recién, es un buen ejemplo porque se trata de un caso bisagra. Al mismo tiempo fue un recopilador, pero también un artista y un empresario. Un empresario que con su compañía de danzas nativas dio inicio a los procesos de espectacularización y profesionalización que están en los comienzos del campo del folclore, ya no como disciplina académica, sino como música popular en la cultura de masas. Es decir que las articulaciones entre nación, folclorología y folclore son muy profundas y muy sistemáticas desde el principio mismo del desarrollo del fenómeno. Pero esto nos lleva a nuestro segundo asunto. En lo que veníamos diciendo, puede verse claramente que el cruce temprano entre el nacionalismo y la folclorología fue una condición sustantiva para el desarrollo del folclore y para que estuviera marcado por la búsqueda de una identidad, específicamente de una identidad nacional. Y esta no es una cuestión menor, puesto que esa relación con la identidad nacional fue su primera fuente de valor y de legitimidad. Fuente de valor y legitimidad. Si el folclore era importante, si debía ser valorado y defendido, si ya no era esa cosa de gauchos rurales despreciada poco tiempo antes por los sectores dominantes, si el folclore entonces era importante, era justamente por ser una expresión de una identidad nacional. Y esa razón para valorarlo sigue estando presente hasta la actualidad. Pero quizás convendría detenerse un momento en esta cuestión identitaria que atraviesa la historia del folclore. Porque a contrapelo de aquella idea esencialista que permeaba la folclorología de principios del siglo XX, muchos trabajos académicos más recientes han contribuido a mostrar el carácter socialmente construido de toda identidad, principalmente en las ciencias sociales, ¿no? Miradas que vienen principalmente de las ciencias sociales. Es decir, trabajos que han contribuido a mostrar el carácter socialmente construido de las identidades. En la Argentina es muy valioso el trabajo del doctor Ricardo Kalimann, quien ha insistido en que eso que llamamos identidad no puede encontrarse en otro lugar que no sea en la subjetividad de los agentes en tanto autoadscripción a un colectivo, ¿no? Eso que llamamos identidad no es otra cosa que la forma en que la gente piensa, que se piensa a sí mismo como perteneciente a un colectivo mayor del que forma parte. Ahora, cuando el colectivo del cual un agente se percibe como parte es algo tan amplio como la nación, es decir, algo que no se experimenta directamente, cuando eso ocurre, esa percepción subjetiva de pertinencia no puede provenir sino de los discursos, de construcciones discursivas, discursos que Kalimann llama discursos identitarios. ¿Qué características tienen esos discursos identitarios? Son discursos que establecen quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, es decir, la alteridad. Ahora bien, en las ciencias sociales, numerosos autores coinciden en que los discursos identitarios toman generalmente la forma de relatos. Relatos de ficción, relatos históricos, relatos deportivos, efemérides escolares y tantos otros, ¿no? De ahí que la idea de narrativa identitaria se ha convertido en un concepto de uso frecuente en las ciencias sociales. Ya no solo discursos identitarios, sino particularmente narrativas identitarias. Discursos que cuentan la historia de quiénes somos y quiénes son los otros. Bueno, este concepto en realidad proviene de un libro que ya tiene sus años, de 1996, de un pensador francés que se llama Paul Ricoeur. Ese libro, que se llama Tiempo y Narración,
es de donde proviene este concepto de las narrativas identitarias. El argumento central de Riquet es que la narración, además de ser un tipo de discurso, es un tipo de estructura cognitiva que nos permite pensarnos en el tiempo, ubicarnos en el tiempo, ¿no? Ahora bien, todo discurso identitario intenta dar respuesta a preguntas como ¿quiénes somos? ¿De qué pasado venimos? ¿Cómo pensamos nuestros orígenes? ¿Qué futuro nos espera como colectivo? Pero también, ¿quiénes son los otros que no somos nosotros? ¿Qué tipo de relación nos liga a ellos? ¿Son una amenaza para nosotros? Bueno, según Riquet, la respuesta a estas preguntas se articula en un relato, siempre en relatos, ¿no? Y fíjense qué expresión fuerte que usa Riquet para pensar ese tipo de relatos. Dice, un relato que es, cita, el frágil vástago fruto de la unión de la historia y de la ficción. De la historia y de la ficción. Bueno, ¿por qué? Porque en la medida en que los datos de la historia son siempre dispersos y fragmentarios, los hechos ocurridos son muchos, dispersos y fragmentarios, en esa medida se organizan en una trama narrativa que les da a esos datos un sentido determinado, ¿no? Con los mismos datos se pueden construir narrativas diferentes, ¿no? Lo mismo vale para la tradición. Un concepto muy importante en los estudios sobre folclore, pero resulta que las tradiciones son construcciones narrativas que rescatan selectivamente algunos elementos y dejan de lado otros. Lo mismo ocurre con las narraciones identitarias. Dicho en otros términos, el quién de una identidad narrativa depende de cómo se cuente la historia. Y principalmente si se trata de identidades colectivas construidas principalmente en el discurso, como son las identidades nacionales. En el periodo que va desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la folclorología, en articulación con ciertos discursos nacionalistas, contribuyó decisivamente a construir una narrativa que ubicaba en el centro de las identidades nacionales una concepción bastante mistificada de lo que era la comunidad folk, que fue imaginada de muy diversas maneras según los países, ¿no? Pero la comunidad folk, como centro de ese relato identitario, tiene mucho que ver con la forma como se construye también un poco mistificada la idea del pueblo, ¿no? En efecto, esas narrativas nacionalistas tuvieron un elemento en común. Todas construyeron una identificación entre una nación y un pueblo de carácter homogéneo y esencial. Esencial quiere decir invariable, siempre igual, que desde el principio ya era lo que es y siempre seguirá siendo lo mismo. Y fue justamente ese el punto en el que la folclorología proveyó parámetros vinculados a su concepción de la comunidad folk. Pero los relatos nacionalistas difirieron en cuanto a lo que ese pueblo incluía. Así, por ejemplo, en la Argentina, la folclorología, en su articulación con el nacionalismo, construyó una identidad nacional centrada en la figura del gaucho, de lo criollo. Y esto es muy importante porque en el mismo gesto que se incluía lo criollo como centro de la identidad nacional, se excluía a los pueblos originarios, a los afrodescendientes y a todo aporte inmigratorio europeo. Esto fue completamente distinto en otros países, como en Bolivia, donde la idea de la comunidad folk y de la identidad nacional tiene en su centro una noción también mistificada de lo indio. Mientras que en Brasil, tanto lo indio como lo afro forman parte del relato identitario de una identidad mestiza. Ahora bien, la cuestión de la identidad no se termina en esas narrativas. También se debe considerar la capacidad que el folclore musical ha mostrado a lo largo de las décadas de interpelar a las masas populares. Es decir, debe observarse también la agencia de los sujetos. Hay que preguntarse cómo los individuos se identifican o no con las posiciones a las que son convocados y cómo actúan dichas posiciones reiterando, aceptando, adaptando o incluso resistiendo y resignificando los principios que regulan las mismas.
Entonces la cuestión de la agencia, así planteada, resulta muy importante para repensar la construcción de las identidades. En muchos de los cuestionamientos a la forma como los nacionalismos se apropiaron del folclore para imponer determinados relatos sobre la identidad nacional, se nota la falta de una interrogación acerca de las razones por las que enormes masas populares se apropiaron de dichos relatos. Ahora, si esa pregunta no se plantea, se corre el peligro de pensar la respuesta de las grandes masas populares de consumidores como resultado de una mera manipulación, pero ya sabemos, desde los estudios culturales de los años 80, que las cosas son más complejas. En el caso de la Argentina, el primer relato nacionalista ha tenido apropiaciones muy diversas que lo han resignificado profundamente a lo largo del tiempo. La apropiación popular de tiempos del peronismo, las apropiaciones latinoamericanistas basadas en una cultura política de izquierda en los 60 y 70, apropiaciones abiertamente autoritarias durante la dictadura cívico-militar, resignificaciones en términos de cultura democrática con centralidad en los derechos humanos en la segunda mitad de los 80, y en la actualidad nuevas apropiaciones que resignifican el folclore y la identidad nacional en términos de luchas generacionales, movimientos sociales, reivindicación de los pueblos originarios, de los aportes inmigratorios y de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB en la lucha antipatriarcal. De manera que las articulaciones entre folclore, identidad nacional y tradición, observadas desde el punto de vista de la apropiación, es fundamentalmente un terreno de disputas. Y esas disputas existen justamente porque amplios sectores siguen viendo en el folclore un valor. Y un valor que tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo nacional. Entonces, lo que estuvo en juego todos estos años, lo que está en juego todavía, es la nación como valor por un lado y lo que esa identidad nacional incluye y excluye por otro. Y eso nos lleva a nuestro tercer asunto, y con esto vamos a cerrar esta presentación. Este tercer asunto intenta retomar la pregunta central de la convocatoria a este congreso. ¿Qué enseñar cuando enseñamos folclore? Obviamente no tengo una respuesta general a esa pregunta, pero sí puedo plantear una reflexión que contribuya a evitar lo que a mi criterio sería lo más negativo que podría ocurrir con la enseñanza del folclore. Como he tratado de mostrar, las articulaciones entre folclore, política y nación han sido y son sumamente complejas, puesto que han estado y aún están atravesadas por tensiones y contradicciones. Se ha cuestionado mucho el carácter autoritario y homogeneizador de las identidades nacionales construidas bajo la influencia del nacionalismo. Pero aún así, las heterogeneidades han persistido y se han resignificado a lo largo del tiempo, generando nuevas articulaciones. Así pues, identidades negadas en las construcciones de principios del siglo XX reaparecen en la actualidad en diversas formas. Los pueblos originarios, la herencia afro, el movimiento de mujeres, los distintos movimientos sociales, el movimiento LGTB, las nuevas migraciones, etc. Y todo ello expresado en nuevas canciones, nuevas formas de arreglar la música, nuevos cruces genéricos con diversas músicas populares y no populares, nuevas formas de bailar y de construir identidades diversas en la danza. Es decir, el folclore, todavía vinculado a estas narrativas identitarias nacionales, sigue interpelando a vastos sectores populares, incluyendo las nuevas generaciones. Si en las peñas de Córdoba, en los patios de Santiago del Estero o en espacios culturales de diferentes ciudades de toda la Argentina se sigue cantando y bailando folclore en clave identitaria e incluso en clave de resistencia, si las entradas folclóricas de la Virgen de Urucupiña en la barriada popular de Villa Libertador en Córdoba sigue convocando a multitudes, si todo esto ocurre, es difícil pensar que solo se trate del resultado de manipulaciones estatales y mediáticas. Tal vez sea necesario considerar que para muchos sectores la apelación a la identidad nacional, o mejor dicho, la disputa por la identidad nacional, sigue teniendo un valor político porque la idea misma de nación sigue conteniendo una potencia emancipatoria. Y eso sin duda está vinculado a la persistencia de la situación de colonialidad de nuestros países.
Tal como se viene planteando desde los estudios subalternos y los estudios decoloniales, esto hace de la cuestión nacional en América Latina un asunto diferente de lo que ocurre en los países centrales. De ahí que para muchos jóvenes artistas, apropiarse de algún modo de lo folk sigue siendo una alternativa para expresar la pertenencia a un lugar, a un tiempo y a una identidad colectiva, aunque tal identidad sea objeto de fuertes disputas. Estas disputas, que no cesan porque son parte de los más profundos del debate político, constituyen para nosotros un fuerte desafío. El desafío de construir relatos de la nación y del futuro de la nación que sean ampliamente inclusivos, a diferencia de los nacionalismos oligárquicos de principios del siglo XX. Lo más negativo que podría ocurrir es que para la enseñanza del folclore en las escuelas nos quedemos con esos relatos excluyentes. Pero confío en que en este congreso se sienten las bases para una apropiación del folclore ampliamente incluyente, que sea capaz de contenernos a todos y a todas en nuestra amplia diversidad, que sea capaz de recuperar a las excluidas y a los excluidos, que sea capaz de reconstruir las tradiciones que han sido silenciadas y reprimidas. Un folclore que conecte con una idea de nación que pueda volver a ser pensada como un símbolo emancipatorio. Muchas gracias, esto ha sido todo.